Bienvenidos a todos nuevamente. La última disertación de esta primera jornada del segundo simposio interdisciplinario, las prácticas locales del urbanismo, ciudades de montaña. Estará a cargo del magíster arquitecto Gustavo Restrepo, a quien agradecemos cordialmente el haber aceptado nuestra invitación. Su presencia vale una mención especial, ya que ha sido posible gracias al esfuerzo y colaboración emprendida por el Colegio de Arquitectos de Córdoba y la empresa Holcim, que desinteresadamente facilitó la coordinación para que hoy pudiéramos sumar a la mesa de reflexión la presencia del arquitecto Restrepo, a quien invitamos a realizar aquí su presentación. Un poco de la historia o de los datos para conocerlo un poquito más. Gustavo Adolfo Restrepo Lalinde es arquitecto, urbanista, magíster en Ingeniería de Nuevos Materiales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se desempeña como arquitecto en el sector público y privado en las áreas del diseño, la administración y construcción de proyectos de arquitectura y urbanismo sostenible. Docente en las facultades de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Santo Tomás de Medellín, conferencista en diferentes países del centro y sur de América. Su trayectoria le ha permitido ser jurado de concursos de arquitectura a nivel nacional e internacional. Responsable también de materializar el Plan de Desarrollo 2008-2011 de la Alcaldía de Medellín, que entre otros reconocimientos obtuvo el Holcim Award for Sustainable Construction Oro para Latinoamérica. Yo los dejo, me despido hasta mañana cuando nos reencontremos en la segunda jornada de este simposio. A las 10 de la mañana quedan todos invitados. Y sin más, muchísimas gracias y los dejo en compañía del arquitecto Restrepo. Yo vengo de una región, bueno, primero que todo, muchas gracias, muy amables por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Creo que el hecho de que estemos aquí significa que nos preocupa la vida, nos preocupa la sostenibilidad del planeta. Y sobre todo porque en las ciudades donde viven las personas confluyen los problemas. Y estar aquí sentados significa tener tiempo para pensar en los problemas. Porque si todo fuera perfecto, seguramente nadie nos necesitaba. Todas las ciudades que tienen problemas deben ser analizadas, pensadas y corregidas. Por eso los políticos que toman las decisiones más importantes tienen la oportunidad de cambiar el planeta. La verdad es que a veces les cuesta mucho. Bien, si quieren pueden apagar esta luz. Bien, por favor, así van a tener seguramente mucha mejor visual. Y yo procuraré no caerme. Y no hay problema. Bien, voy a contarles una historia de varias cosas. Y como sé que en el recorrido que tuve de Córdoba para acá, es mi tercera vez en la región. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Río Ceballos. Y ahora acá me permite entender qué significan las ciudades grandes y cómo se toman los territorios. Pero no es exclusivamente el problema de ustedes. Es de Latinoamérica, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Porque los desarrolladores o los fraccionadores, como dicen en México, o los urbanistas, urbanizadores, como decimos en Medellín, lo que les interesa es llenarse el bolsillo. Y lo hacen es porque es que la construcción es un negocio. ¿Dónde está la tierra más barata? Afuera. Y ahí es donde radica el problema. Bien, 3 temas para entender cuál es la crisis del planeta o cuál es la crisis de las ciudades. Eso es un triángulo, ya vamos a entenderlo cómo. Lo primero se llama crisis económica o calentamiento económico. España está pasando por el peor de los momentos. Y por supuesto Norteamérica acaba de pasar de allá. Y la razón, las burbujas inmobiliarias. Políticas públicas del suelo, sí que nos hacen falta. Y es muy difícil poner políticas del suelo cuando los pequeños municipios necesitan que los impuestos entren. Y por eso vendemos la tierra del suelo. Y nos preocupa muy poco el impacto de ser ciudad dormitorio. El segundo tema se llama calentamiento global o crisis global. Y es muy promocionada por los medios y nos dicen entonces que debemos resolver el problema del calentamiento global. Pero para nosotros ni los paneles solares son económicos ni todavía sabemos qué hacer con las baterías. Y sin embargo, compramos tecnologías que nos cuestan demasiado y nos preocupa muy poco que nuestra nevera consuma mucha energía. Y ni decir qué hacemos con los computadores como basura. Pero sobre todo la sobrepoblación del territorio, ilimitada. Bien, el tercero y para mí el más complejo se llama calentamiento social. Calentamiento social significa que hay muchas familias
en Latinoamérica que el Estado no les pone atención hace tiempos. Y que sin embargo hacemos mundiales o olimpiadas como la que viene para Río de Janeiro, y la gente se da cuenta que la inversión en hospitales, en espacio público, en movilidad no funciona, y se calienta la gente. Bueno, en Medellín, Pablo Escobar, la guerrilla, hace rato se calentó. Llevamos 70 años de guerra y 30 años de este señor poniendo bombas en el territorio. Eso se llama calentamiento social. ¿Por qué trabajan con las masas que nadie atiende? Eso es una triada donde no se ve. Medio ambiente, sociedad y economía. La economía genera gobernabilidad porque las políticas de ciudad se estructuran desde allá. Y bueno, digamos que para generar un urbanismo sustentable o sostenible, debería esto estar en armonía. Para generar estrategias de política pública económica, estrategias de política pública de planeamiento urbano y políticas públicas de participación social. Políticas públicas es la clave. Pero nuestros gobiernos solamente duran 4 años o 3 años en México. Y los alcaldes dicen, es imposible cambiar el destino de una ciudad en 4 años. Entonces, hagamos lo que prontamente yo pueda recoger para ganarme la medalla. Y muy poco pensamos la ciudad al futuro. Yo creo que hay que sembrar en el futuro. Porque las generaciones no tienen tiempo para mejorar sus condiciones de vida hoy. Pero sus hijos sí tienen derecho a un mejor bienestar. Mis hijos merecen un mejor bienestar. Y entonces nos saltamos esas políticas del plan de ordenamiento territorial, los índices de ocupación, las densidades, los lineamientos de parámetros o paramentales, los usos del suelo, las áreas de reserva, los bordes urbanos rurales y las centralidades. Eso parece que fuera carta muerta, sobre todo en los municipios más pequeños, porque no legislamos para ellos, legislamos para los dueños de las constructoras. Latinoamérica tiene 600 millones de habitantes. 600 millones de habitantes que están en el segundo continente con mayor tierra del planeta. Somos muy poquitos para la cantidad de tierra que tenemos. Somos muy poquitos. Y sin embargo, tenemos 67 millones de personas pobres y tenemos indigentes el 68 millones. Quiere decir que tenemos más o menos 250 millones de personas en condiciones miserables. No se ganan $2 al día. Y con eso alimentan una familia entera. Por eso viven en las áreas de basura. Porque nadie les ha dado oportunidades. Y las estadísticas los evalúan como pobres. Yo no creo que sean pobres. Son personas humildes, que desafortunadamente el Estado no les ha brindado oportunidades. El 56% de las viviendas en Latinoamérica tienen algún nivel de dificultad, o no tienen servicios básicos, o no tienen electricidad, o no tienen pavimento, sus techos tienen problemas, se mueren de frío. En Lima se mueren de frío. Y ahí alguien diría, ¿y entonces? Esa es la pregunta, ¿y entonces? ¿Para dónde van estas personas? En el mundo hay 10 megacities que superan los 20 millones. En Latinoamérica tenemos 3 megacities. Nuestras poblaciones viven al lado del mar, porque el interior de Brasil no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque les interesan los dueños de la madera. ¿Por qué Ciudad de México está por el orden de los 28 millones de habitantes de un país que tiene 100 millones de habitantes? ¿Por qué Sao Paulo tiene 27 millones de habitantes en un país de 150 millones de habitantes? Buenos Aires no va muy bien tampoco. Y los otros son pequeñas ciudades. Bogotá tiene 9 millones de habitantes. No nos preocupemos por esto. Preocupémonos entonces si estos 20 y tantos millones de habitantes en las megacities viven bien. Toluca está más o menos a unos 30 kilómetros de Ciudad de México y ha crecido su población solamente 3.25 veces en los últimos 20 años. Sin embargo, su territorio se ha multiplicado por 26 veces. Las ciudades fuera de la ciudad, y les está pasando a ustedes, a 21 kilómetros de distancia de las megalópolis se están estructurando ciudades metropolitanas como en Guadalajara, en Arvento. Aquí están los inversionistas poniendo la plata, ahí.
Y miren la ciudad donde está. Miren la mancha, que nadie se preocupa por ella. Santo Domingo, el DF, La Noria, a unos 30 kilómetros de distancia, exactamente lo mismo. Yo no sé cuántos kilómetros hay de Córdoba hasta acá. 30 kilómetros. Y las urbanizaciones que están desarrollando por allí, bueno, lo que pasa es que además nos tomamos el agua de otros. Y nadie se ha puesto a pensar que cuando yo estoy bien y mi vecino está mal, yo estoy mal. Porque la responsabilidad y el compromiso no es mía, sino con mis vecinos. Si yo estoy bien, ellos deberían estar bien. Porque no hay ninguna ciudad que no dependa de la región. Ninguna. ¿Cuánta gente tiene que sembrar soya o soja? ¿O cuánta gente tiene que sembrar lechugas para que nosotros nos demos el gusto de tomarnos una ensalada? ¿Qué hacemos para abrir la llave? Ya, ¿de dónde viene el agua? A veces, en mi país, en mi ciudad, viene a 150 kilómetros de distancia. Y es un territorio que nada invierte el municipio de Medellín en un peso allá. Sin embargo, esas ciudades que no conectan con otras ciudades, se conectan a través de vías interregionales o intermunicipales. Y miren los guetos. No estoy hablando de gente pobre, estoy hablando de guetos de desarrollo de plata. Y ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿quién permite esto? Ahí no hay centralidades, ahí no hay nada, no importa, ese señor tiene un carro, porque en México y aquí los carros son muy baratos. Y tanto la nafta como el combustible en México es muy barato. ¿Por qué? No sé. Y eso desestimula, por supuesto, el transporte público de calidad. Entonces les entregamos un bus de mala calidad a la gente que debería tener dignidad para poder ir a trabajar. Y se toman más o menos 2 horas desde la mañana para llegar a la empresa y 2 horas por la tarde. Una persona que le pagan 8 horas se gasta 4 horas viajando. ¿Qué ocurre con esas 4 horas? No tiene capacidad ni oportunidad de educarse, así que ¿cuándo se va a volver competitivo? Y además no tiene tiempo para ver a sus hijos. Y cuando llega a la casa está muerto. ¿Cuál es el país que estamos construyendo? Bien, ¿qué pasa en México? Han financiado 500,000 casas, lo cual alguien diría, maravilloso, están haciendo casas, qué bueno. Tienen el programa más estructurado de vivienda social. Tienen el 26% de esas casas construidas por Infonavit y hoy están entregando además créditos verdes, sustentables, lo cual está muy bien. ¿Saben qué pasa con esas familias? El 31% de las personas que han recibido crédito y casa las están abandonando. Porque está tan lejos la casa del sitio donde trabajan que ir allá les cuesta un montón de plata. Entonces prefieren deberle al Estado y dejar la casa tirada. Y esa casa tirada pasa como esto. Mire pues, y si ustedes se ven por ahí, parecido el territorio también. Y empiezan a hacer esto. Loteos privados, guetos de plata o de no plata. Mire pues cómo se desarrolla en las ciudades. Una vía interregional empieza a ser fraccionada por pedacitos además. Y eso está planificado y pagan además prediales. Todos tienen dinero, ponen aguas, no importa cuánto cuesta el desarrollo, nada. Cada uno de esos guetos, así tengan portero y así tengan carro, son básicamente una estructura que lo que menos le preocupa es la ciudad. ¿Ustedes ven alguna trama que se interconecte? ¿Ustedes ven alguna relación de paisaje? Y sin embargo, pues todos tienen dinero, perfecto. Esa es la ciudad del objetivo de la vivienda, la no ciudad. Esa es la Ciudad de México. Perdón, 31 kilómetros lejos de la Ciudad de México. Vivienda en serie, mejor dicho, uno borracho ahí no encuentra casa. Por supuesto, el comercio formal es una isla que pareciera que no se hubiera dado cuenta que vive en Latinoamérica, donde la tienda está en la esquina del barrio. Y por supuesto, nos molesta mucho el sector informal. Bien, pero miren estas distancias. Y esto no se conecta nada con nada. No hay sistemas de transporte masivo que lleve a estas personas. A 2 horas les queda el trabajo. Y bueno,
la realidad urbana de México plantea que el 78.1% del crecimiento urbanizado de las ciudades de México en los últimos 20 años. O sea, las ciudades se han conurbado. Y alguien diría, ¿y eso tiene algo de malo? Pues la pregunta es, ¿están bien las megacities? ¿Están bien las megacities? Esos cinturones de miseria están funcionando. Miren los impactos. La ciudad dispersa aumenta los costos de viaje, aumenta los costos de mantenimiento, costos de provisión de servicios y asistencia, dificultad de asistencia a las emergencias y las vulnerabilidades urbanas y sociales, disminuye las economías de escala, aumenta las áreas grises de ciudad, etc. Y digo esto es porque a mí me pasa en mi ciudad, y cuando voy a México descubro esto y descubro que están abandonando un esfuerzo enorme de tantas cosas que se hacen, pero pasa aquí, pasa con las barriadas en Lima y pasa con las favelas en Brasil, con las villas miserias para ustedes, en Chile igual las villas miserias, o sea, tienen nombres distintos, pero es el mismo impacto. Como esto habla de ciudades de montaña, voy a mostrarles algo que estamos haciendo en El Salvador, el pulgarcito de Latinoamérica. Y estoy trabajando con la alcaldía en un pueblo pequeño, una ciudad, a veces es mejor una ciudad pequeña que un pueblo grande. Y entonces esto es 45,000 habitantes al lado del mar, y lo traigo como ejemplo porque Villa Carlos Paz está al lado, yo le digo un mar, perfecto, bueno, díganle un lago, agua, una fuente de agua. Y hicimos un ejercicio que es de lo que vengo a contarles hoy, cómo se hace, articular a la comunidad. Transmitir información con la comunidad, porque es muy fácil sentarse en la oficina a rayar ciudad. Y pasa lo que ustedes vieron ahorita. Nadie se conecta con nadie, pero yo gano plata, tú ganas plata, Bien, y entonces lo que hacemos es trabajar con la comunidad. Vamos, recorrimos el malecón y le empezamos a preguntar a la gente, ¿usted qué haría con su ciudad? ¿Cómo la mejora? ¿Dónde articularía? ¿Dónde pondría esto? Y ellos empiezan a entregar información y además cuentan la historia de ellos y explican por qué. Y entonces de esto empezamos a sacar, allá están las montañas, me disculpan que se vea muy poco, y una serie de fuentes de agua que llegan al mar. Aquí está el mar. Bien, los códigos es, lo negro es un riesgo, lo amarillo menos riesgo y así sucesivamente. Y esto fue lo que encontramos. Esto es el puerto. Ellos lo verde lo encuentran muy positivo, el malecón que tienen, pero miren estos puntos rojos. Son de altísimo riesgo. Aquí hay un río. Por aquí pasa la autopista que viene desde Panamá hasta Tijuana, Estados Unidos, y pasa por la mitad del casco de 45,000. Voy a mostrarles el malecón. Bueno, ¿qué termina uno haciendo detrás de todo esto? En estas ciudades que viven al lado de las fuentes de agua, espejos de agua gigantes, por decirlo así, cuerpos de agua, hay que articular entonces los sistemas ambientales de las fuentes de agua que llegan. Deberíamos entonces regular con retiros suficientemente articulados, juiciosos, respetuosos. Mire, el problema no es hacer planes de ordenamiento territorial. El problema es hacerlos cumplir. Y presentamos entonces esta propuesta, pero además, ¿qué hacíamos con el tráfico pesado que llega o de San Salvador o que viene desde Panamá? Pues hicimos una circunvalar. En montaña es muy complejo las circunvalares, yo sé, pero más complejo es que le pase por encima a las 45,000 familias. Pues entonces pongamos las cargas claras. ¿Cómo se resuelve esto? Con un peaje. ¿Usted quiere pasar por ahí? Pague. ¿O va a seguir pasando por encima de nosotros? Las comunidades tienen límites. Vengo de un país que se llama Colombia, que es mitad pacífico, y ustedes dirán que la otra mitad es violento. Bueno, también. Pero no, la otra mitad es Caribe. Así que nosotros somos de las dos cosas. Nos gusta la rumba, la salsa, la fiesta, el aguardiente, la caña. Y a veces tratamos de que hacia el interior seamos menos complicados, pero también nos cuesta mucho. Sobre todo porque la guerra ha mandado mucha gente a vivir a las ciudades del interior. Entonces allá llegan costeños, llegan afrodescendientes de la zona del Pacífico. Estamos divididos en departamentos, no en regiones como ustedes. Esto es Antioquia, que está aquí
conectamos prácticamente con Panamá. Y esta es Medellín, que está conurbada en 10 municipios, que es el área metropolitana. Nosotros estamos colgados en la mitad de los Andes, así que no es una topografía relativamente fácil para hacer ciudades. Sin embargo, los españoles decidieron pasar por allá buscando el Dorado y se encontraron el Dorado, un poquito más abajo de Medellín, pues el oro estaba realmente un poco más abajo. Ahora van a ver dónde. Estamos a 1550 metros sobre el nivel del mar, y 1500 metros sobre el nivel del mar significa que tenemos 2,5 millones de habitantes, que hay que darle soluciones a todo esto, y los 10 municipios conurbados tienen 3,6 millones. No es una población pequeña, superamos ampliamente a Córdoba, pero como estamos metidos en un valle muy apretado, que es esto, es una especie de cuenca, aquí, 1550 metros sobre el nivel del mar, el río va de sur a norte, y en las partes altas de la montaña tenemos 2400 metros de altura. Y eso está así. Bien. Los españoles llegaban por el río Magdalena y subían a 2400 metros de altura, bajaban y aquí no había oro, no habían sino indios, y los indios muy inteligentes le dijeron, hágase en la parte de abajo. Y los indios se fueron para arriba. Con la primera llovizna se ahogaron los españoles, los primeros. Y después ellos se dieron cuenta que esto no tenía ningún sentido. Entonces hicieron una pequeña ciudad ahí de paso comercial y llegaban a Santa Fe de Antioquia, donde había mucho oro. Y estuvieron prácticamente unos 300 años en ese proceso sacando oro. No se dieron cuenta que el Atlántico estaba a un paso. Ellos se toman sus cosas. Todavía se las toman. El Banco Santander y estas cosas. Pero qué pena con ustedes. Bueno, voy a mostrarles lo que pasa en una ciudad de montaña que crece muy rápido, porque la guerra la hace crecer muy rápido. ¿Bien? Este es el río, Medellín, esta es la zona oriental, el sol hace este recorrido, aquí está el occidente, sur, norte. Éramos un pueblito muy chiquito, 100 años nomás les voy a pasar, 92 años, muy rápidamente. 91 habitantes, pongan cuidado a esto, ¿ah? Empieza la industria a florecer en la mitad de la montaña, donde no había algodón. Pero los antioqueños somos así. Entonces, para poder exportar algodón, nos inventamos un ferrocarril. Y eso nos conectó con el mundo. Y está muy bien. Bueno, 1928, 120,000 habitantes. Crecimos 20 veces en 9 años y solamente duplicamos la población. Absurdo. Pero la industria era capaz con todo. Necesitábamos mano de obra. Todavía no había iniciado la guerra en Colombia. 1945 éramos 270,000 habitantes, nos habíamos multiplicado 280 veces, peor que México. Y ahí comienza la guerra. Todavía la migración no era el problema, es una ciudad industrial poderosa. Tenía cemento, textiles, alimentos, etc. Y con esto ya habíamos pasado al otro lado. Miren pues que aquí estamos a 1500 metros de altura y empezamos a subir. El agua solamente tenía posibilidad de llegar hasta la cota 1800. Y miren lo que pasó hoy. ¡Pum! 890 veces y nos multiplicamos solamente en 20 veces la población. Yo no sé si esto es sostenibilidad o brutalidad, pero las ciudades están vivas y dependen no de uno, dependen de sus circunstancias. Y nosotros tenemos un país en guerra. Y esa gente de la guerra tenía que llegar a alguna parte. Y llegó a Medellín. Medellín es esto, más el área metropolitana. Ahí hay un río que para nosotros es el espejo de agua, por eso lo pongo como ejemplo. No importa que sea grande o chiquito, pero le dimos la espalda. Y lo volvimos un corredor de basura, un corredor de agua negra. Pero en la parte superior queda un área protegida muy grande con unos cerros tutelares que los indígenas lo veían con mucho cariño. Ahí está el valle y esta es la realidad desafortunada. Y cuando ustedes ven esto, aquí venían los españoles, pasaban por aquí, los puntos rojos son construcción. Esto está donde está el aeropuerto hoy, el Río Negro, suben a 2400, conecta el equipo que se va a ir la luz. Y entonces ocurre algo con esto. La ciudad también trata de pasar el límite más alto para que pueda construirse allá. Y es lo mismo que está ocurriendo. Hagan de cuenta que eso es Córdoba y por Río Negro es más o menos Villapaz, Carlos Villapaz. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que bienvenido todo el desarrollo, sobre todo para el alcalde de Río Negro. O bienvenido todo el desarrollo para el alcalde. Porque eso es plática del predial. Pero resulta que esa gente no vive en Río Negro
No vivimos aquí, sino que vamos allá a Medellín, o sea, dormimos, está toda la basura aquí, todo el agua nos la consumimos allá y pagamos solamente el predial, pero no le generamos valores, platica, pues trabajo, desarrollamos el... Entonces ahí empieza una serie de dificultades que por supuesto están, yo creo que hay que hacer esto primero, antes de poder seguir pasando, mientras llega la luz. Ahí, eso, vamos a ver, sí, bueno. Aquí está Río Negro, estamos haciendo un túnel por aquí para poder llegar más rápido, ¿bien? Ya hicimos un túnel para llegar al Valle del Cauca. Con esto simplemente quiero mostrarles que toda esta región de los 10 municipios son 3.600.000 habitantes. ¿Saben de dónde viene el agua de Medellín? Desde por acá, 150 kilómetros de distancia. Y no ponemos un solo peso allá más que poner pues arbolitos y esta cosa, pero los municipios de la región se castigan mucho por todo eso. Ese es el Valle de Medellín. Es una ciudad maravillosa. Tenemos más o menos 14 grados hasta 32 grados de temperatura. No tenemos estaciones. Puede llover en cualquier momento y puede salir el sol en cualquier momento. Pero llueve 14 días del mes, así que tenemos agua lluvia por montones. Este es el río Medellín. 2.400 metros de altura, 1.500 metros de altura, y este fue el sitio donde Pablo Escobar regaló la tierra para que hicieran una cárcel. Yo no sé si todos saben la historia de Pablo Escobar. Aquí hay gente muy joven que seguramente no había nacido todavía en el momento de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue el más grande capo de cocaína en el planeta Tierra. Y además fue un asesino. Puso bombas en la calle. Para que no se les olvide, ténganlo claro. El narcotráfico es lo peor que le puede pasar a un país. Y eso se llama calentamiento social. Y cuando uno no invierte en la gente humilde, la gente tiene derecho a conseguirse la plata como quiera. Una manera el narcotráfico. Este señor se voló de la cárcel y hubo que buscarlo 3 años más. Y durante esos 3 años puso bombas en Bogotá porque quería ser presidente del país. Esta es la Medellín. Es una tacita de plata. Está completamente envuelto por montañas. Pero esas montañas empezaron a recibir la conurbación. O sea, en un territorio plano no se nota tanto. Sí, pues además tuve oportunidad de pasear hoy por Córdoba y de ver que también hay dificultades, pero tienen unas enormes oportunidades. Pero uno no ve la mancha de la extensión, sino cuando se sube al parque de lo que fue una Villa Miseria. Me acordarán ustedes. Sí. Y bueno, no tiene nada de malo. Es más, están recuperando el río y me parece una fortuna. Al fondo del río hay un montón de familias que necesitan su trabajo. Con esto lo que quiero decir es que la guerra empezó a poner a la gente a vivir arriba, 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 arriba. A distinta y a diferencia de lo que está pasando aquí, que se están desarrollando las urbanizaciones más costosas en la ladera. Bueno, todos somos dañinos, los con o los sin. Y digo esto porque miren lo que se llama pavimentar el territorio. Imagínense en un aguacero, llueve 14 días del mes, el agua rueda y se lleva lo que sea. Y cuando se moja la tierra por debajo, 500 personas se murieron en un derrumbe. Miren las pendientes en los que estamos pavimentando. Nosotros decimos, molestando un poquito, que no pavimentamos, sino que revocamos las vías. Y miren en la calidad de habitación que la gente, hoy ya formal, esto pues siguen siendo los lotes invadidos, pero tienen energía, acueducto, gas, y eso parece legal. Miren las losas, 10 centímetros, ciudad de montaña, con todos los problemas de agua por debajo, los contrabandos. Ustedes no se imaginan el riesgo de deslave que hay aquí. ¿Y dónde están los niños escondidos? Porque la guerra de Pablo Escobar los guardó. Y empezamos a construir las montañas. Por eso digo que es que uno comienza, no importa quién, pero eso termina pavimentado, pues que esa tierra vale mucho. Yo vi ahorita cuando estaba entrando por allá, mira lo que está pasando, y eso es que, no, desarrollos de plata. No importa, vamos a pavimentar eso todo, eso les aseguro. O las políticas públicas empiezan de ordenamiento territorial a tomar decisiones ya, o eso se vuelve especulación. Y siempre habrá oferta. ¿Cómo se llega a esas montañas? Por corredores muy pequeños, que no hay luz en la noche, y donde hay narcotráfico metido, pues esto es una zona donde la policía no quiere llegar. 50 años se demoraron en llegar. Miren el territorio de Medellín, hace unos años atrás,
pongo uno de los casos del territorio, se llama el Picacho, de los indígenas, y miren hoy ese mismo territorio. Conurbado, llámenlo como quieran, o sea, eso no importa, pues eso es gente viviendo sobre la gente para resolver un problema de seguridad. O sea, ellos no tenían derecho, tenían que llegar. Sé que detrás de unas montañas que hay por aquí hay mucha gente que está llegando de otras partes. La gente busca dónde vivir. Y claro, nosotros latinos con la música, la fiesta, la rumba, también nos gusta jugar fútbol en la calle. Y ustedes imaginan uno en esa calle con esa pendiente de dónde va a dar el balón, al río. O un niño aprendiendo a montar en bicicleta, aprende para abajo, pero eso sí, pues mejor dicho, hay que perseguirlo. Y eso es donde vivimos. Y miren por donde pasan nuestros niños y miren las condiciones de vida. Esa es la condición de vida de casi 1 millón de habitantes. Miren la calidad de vida. Las ciudades de montaña, que además son preciosas de noche. Las ciudades de montaña, miren las ciudades de montaña, la ciudad formal. El Estado fue capaz de planificar hasta acá. Y aquí llegó el narcotráfico. Y aquí llegó la guerra. Esa es la guerra. Esa es la guerra. Esas son las personas pobres que ponen los indicadores. Uno no puede ser pobre de espíritu para construir esto. Tiene que ser un papá muy bonito y muy querido. Para hacer un ranchito de esos para guardar a sus 5 hijos. Son capaces de construir espacio público, son capaces de construir andenes, son capaces de tener antejardín y son capaces de albergarse de muchas maneras. Y producen guetos iguales que las otras clases sociales. O sea, no hay diferencia, la trama no existe y eso es absolutamente controlado. Allá no entra y no sale nadie que ellos no quieran. Igual como las que tienen portero. Miren las montañas de nuestro país. Pero es favela, es barriada, es villa miseria. Y nuestros chicos del Pacífico que vienen de la guerra son además estigmatizados porque son morenos. Entonces los ponemos a vivir en barrios en características como estas, que se incendian todos los días y se van 500 casas y a nadie le preocupa, además no le preocupa ni a los niños, porque es que esto no da votos. Es más, esto nos baja los índices de desarrollo. Es más, divide el Producto Bruto, Interno Bruto. Eso quiere decir que para nosotros no sirven mientras sean un lastre. Pero eso sí, el día de los votos, venga moreno, venga para acá. Los llevan y los traen. Los niños los pasan a jóvenes y los jóvenes no han recibido educación y el narcotráfico les dice, venga para acá, vuélvase un sicario. Y entonces ¿usted qué hace? Pues se vuelve de las filas del sicario, consigue un arma, con un arma le dan una moto, va, mata 5, le pagan y con eso va y se consigue una novia bien bonita. Resuelto el problema. Ese tipo es un héroe en el barrio. Y esos tipos se arman y se vuelven bandas y nos preocupa muchísimo que ellos sean el problema en la ciudad, pero jamás les hemos dado oportunidades. Y un día un chico de estos puso una bomba en una paloma de Fernando Botero y mató en un domingo en una plaza pública a 16 niños y a 27 papás. Y después construyó el Fernando Maestro otra paloma en homenaje a la estupidez. Nos matamos todavía. Las mamás, por fortuna, en 1998 dicen, no más, yo tengo un hijo sicario. Y los empezaron a entregar. Y dijeron, yo lo prefiero vivo que muerto. Y eso empezó a cambiar la conciencia de la ciudadanía. La historia del narcotráfico se tomó a los industriales, a los políticos, a los ricos y a los pobres. Durante 30 años fuimos una ciudad excluida, donde el espacio público perdió toda validez. El que tenía plata iba a un mall o iba al club. La gente que no tenía oportunidades de esto se quedó sin ciudad. Tenía que guardarse a las 6 de la tarde porque si no los mataban. Y lo otro es que tener un pasaporte de Colombia era un problema. Y menos si era de Medellín. Pues, ¿cómo así que usted viene de Medellín, hermano? Qué susto. Revisen la maleta que debe explotar. Un matemático, profesor de universidad, se presenta a candidatura para ser alcalde. 1998. No era del partido tradicional, no era ni liberal ni conservador, no sabía de política, era matemático, sacó 16,000 votos. Su papá y su mamá le dijeron, mijo, usted está loco. ¿Usted qué está haciendo metido en la política? Y la política necesita palancas.
Y él dice, no, no importa, yo como matemático estoy sembrando. Se presenta después, en el 2003, y saca 240.000 votos. Lo logró porque la gente estaba cansada de la corrupción. Y empezó a trabajar. Se llama Sergio Fajardo. Y él, sentados con nosotros un día, me dice, Gustavo, ¿sabe qué le pasa a Medellín? Que tiene unas desigualdades sociales profundas. Pues eso no tiene nada extraño después de lo que vimos. Y sobre todo una deuda social histórica acumulada. Eso cambió todo. Cuando usted sabe el problema que tiene, sabe cómo resolverlo. Desafortunadamente, mucha estructura que manejan nuestros países y nuestros pueblos no sabe cuál es el problema de fondo. Y tampoco nos interesa conocerlo. Políticas públicas de continuidad significa que uno en 4 años no hace nada. Pero si usted tiene buenas ideas, esas ideas rigen el destino de un pueblo. Medellín, del miedo a la esperanza, Medellín la más educada, Sergio Fajardo 2003-2007, plantea que esto podría funcionar. Luego su secretario de gobierno, Alonso Salazar, sucede el término, entonces digamos que había una posta en la que se entregaban algunas herramientas y esto significa que Medellín es solidaria y competitiva. Segundo plano. Bien, pero también los colegios que estaban allí se seguían haciendo. Y ahora Aníbal Gaviria dice un hogar para la vida, es Medellín. Vamos a ajustar 3 gobiernos continuos de 4 años que nos van a permitir pensar que en 12, 14 años habrá posibilidad de administrar las mejores ideas. ¿Cómo? Cuando la plata se invierte bien, la gente paga impuestos. Segundo, si los dineros públicos son sagrados, significa que no hay corrupción. Tercero, la inversión y la gestión debe ser transparente. Para que sea transparente, se rinden cuentas. Cada 3 meses en Medellín hay cuentas. El alcalde dice, ¿voy bien o voy mal? Nadie le come cuento. Lo critican mucho, pero no importa, da cuentas. Y después, todo lo que se hace en un gobierno con poquita o mucha plata se mide a través de eficacia y eficiencia. Significa cuál es el impacto a los ciudadanos. ¿Bien? Entonces eso significa que ponga la plata donde mayor impacto haga. ¿De dónde sale la plata para lo que vamos a ver ahorita? Porque me van a decir, pero es que eso pues uno con plata sí, pero sin plata ¿cómo? Miren, impuestos públicos pagados a través de prediales, industria y comercio y otros, pone el 36. La Nación pone el 29 porque son transferencias, proyectos nacionales. Y Medellín tiene una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín, que pone de recursos de capital el 28%. Con esto lo que quiero decir es que sea mucha o poca plata, si está bien manejada rinde. Nunca es suficiente para la corrupción. Nunca hay plata suficiente. Medellín tiene un presupuesto de 14.5 billones de pesos, eso en dólares más o menos da 3 punto y tanto trillones de dólares. Es una cifra alta, por supuesto, pero ese no es el problema. El problema es, el gobierno tomaba las decisiones para poder repartir la tajada. Nosotros hablamos de serrucho. Entonces el gobierno solito tomaba decisiones. Hoy el gobierno no toma decisiones solo. Trabaja interinstitucionalmente. Quiere decir que no solamente uno sabe de esto, sino el secretario de gobierno, el secretario de salud, el secretario de cultura, el secretario de desarrollo social, todos trabajan en grupo. Porque lo importante es que ganemos todos, sobre todo los ciudadanos. Luego, técnicos que conozcan muy bien el territorio y con ellos podemos llegar al territorio. Pero además, lo más importante, participación comunitaria. Pregúntele a la gente qué quiere. Cómo lo quiere y a dónde lo quiere. Ellos conocen su territorio. Bien, planear para no improvisar. Planeamiento lleva diagnóstico, formulación y gestión. Diseño, ejecución y animación. 10 pasos muy claramente metodológicamente estructurados, que por fortuna hoy, 12 años después, los aplicamos con mejoras, buenas prácticas. Y esto nos permite decir dónde ponemos la plata. ¿Dónde se pone la plata? Donde la gente es más pobre. ¿O no? Pues claro, porque es que uno para qué va a poner la plata donde los turistas. Ojo pues, ustedes triplican o cuatriplican la población de turistas. ¿Dónde se pone la plata? Se pone donde las personas más humildes. Lo más clarito es donde está la gente humilde. Y miren que está en las partes más altas de la montaña. Bueno, entonces ¿dónde teníamos que poner la plata? Aquí, 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 aquí. Después lo cruzamos con niños. ¿Dónde estaban los niños? Los niños más humildes nacen en las zonas más pobres. Bueno, el montón de niños nacen en las zonas más pobres, en las zonas más altas. Entonces ya tenemos 2 índices. Las estadísticas sirven para
leerlas, pues, porque eso no puede ser un papel de documento guardado en nada aquel. Y además cruzábamos homicidios. Homicidios, estos son los puntos de homicidios. Los estoy tapando por aquí, ¿no? Bien, homicidios. Y entonces uno cruza los homicidios y entonces las estadísticas dirán, ponga la plata donde están los homicidios. Pues sí o no, pues claro. Y resulta que no. Porque uno mata donde nadie lo conoce. Y entonces cuando nos fuimos a estudiar, porque aquí no habían tantos homicidios, pues claro, porque ahí me conocen. Pero además, donde me conocen, yo cierro la puerta y le pego a mi mujer. Violencia intrafamiliar. Machistas. Droga, sexo y rock and roll. Y les pegamos a los niños y violamos mujeres. Panorama espantoso, Latinoamérica. Lo que pasa es que las cifras no se destapan, ¿saben por qué? Porque la política, cuando una mujer va a denunciar que fue violada, es abrir la noticia en la prensa. La vuelven una estadística. Bien, nosotros creímos que era una manera de entender dónde poner el dinero. Y empezamos a trabajar con la gente. Y eso nos llevó a hacer planes de desarrollo local. Cada comunidad diseña y desarrolla su programa. Eso significa que rompe el estatus de que un político llegue a prometer cosas. Porque cada 4 años un político nuevo llega y dice, yo les voy a hacer piscinas. Y piscinas pues suena muy bueno, entonces la gente vota por las piscinas. Pues las piscinas no sirven para nada. Entonces ya la gente no come cuento. Porque es que antes por una botella de aguardiente, por un sancocho, por una camiseta la gente votaba. ¿Sí, okay? A mí me contaron que por allá había un político que regalaba el zapato derecho y después el izquierdo, cuando ganaba, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Esto exige que la gente y la política tenga sueños claros y metas medibles. Y entonces tenemos una ciudad que pone la plata en las partes más altas y pone inversiones en ciertos momentos en la parte de la ciudad central. Está clarísimo. Todos ganan, pero ¿quiénes ganan más? Esta es la gente de mucho dinero, que tiene muy pocas obras, porque sus dineros de sus impuestos cubren lo que durante 50 años el Estado no fue capaz. El matemático dijo eso. Ustedes, me disculpan, me van a pagar impuestos y yo les voy a poner esos impuestos allá, donde es la ciudad del riesgo, la ciudad de miedo, la ciudad de Dios. ¿Se acuerdan de la película brasilera? Bien, y entonces empezamos a caminar los barrios son barrios también, y los recorrimos y hablamos con la gente y les preguntábamos qué querían, y a los niños, y a los jóvenes, y a los adultos mayores, y en sus casas trabajábamos con ellos y tratábamos de entender sus necesidades. No era lo que nos daba la mesa. Vuelvo y repito, de nada sirve un escritorio sin problemas. Y empezamos a entender que eso que ellos decían, después de 9 meses de tomar confianza con ellos, empezamos a presentar sus proyectos, no los nuestros. Claro, éramos los técnicos y sabíamos del diseño y resolvíamos el problema técnico, pero las ideas, la carga, la sustancia del proyecto, la función es de ellos. Y empezamos a llevar los proyectos al centro de la ciudad. Y toda la ciudad empieza a soñar en la mejor ciudad de Medellín. La ciudad de los 30 años de la violencia pasa del miedo a la esperanza. Y empezamos a entonces articular además los hechos urbanos, porque pues para eso estudia uno. Entonces empezamos a entender que el sistema de transporte era una alternativa para poner bibliotecas, no en todas partes porque no había plata, pero sí ponemos bibliotecas en las esquinas de los sistemas de transporte. Tenemos metro, metrobús, tranvía y metrocables. Estamos siendo muy organizados, es verdad. Eso no significa que no hubiéramos sido muy descuidados hace mucho tiempo atrás, cuando La Mancha conurbió. Hemos hecho equipamientos de gran calidad en esos puntos. Hemos logrado desarrollar espacio público, plazas, lugares de calidad donde el miedo empieza a salir porque la gente sale a la calle nuevamente. Y hemos desarrollado proyectos urbanos integrales. Proyectos urbanos integrales son grandes extensiones de territorio donde todo el gobierno trabaja para ese punto específicamente. Así que transformamos en 4 años un territorio de 7 kilómetros cuadrados, de 250.000 personas. O sea, somos capaces de tocar a Carlos Paz y voltearlo en 4 años, sin ningún problema, de tamaño. Pero tenemos todavía pues un montón de gente que lo necesita. Este alcalde está haciendo 2 proyectos muy importantes, que los pongo en este evento y los voy a adelantar porque sirven muy bien para ustedes como ejemplo. Primero, ladera de borde, lo verde. Segundo, el río, corredor del río, un sistema de actuaciones urbanas que son los PUI,
estos monados. Y tercero, corredores de transporte. Voy a presentarles dos partes del proyecto. Ahí está. Donde está mucha gente hoy viviendo son estos cinturones que están en la parte más alta, y esos lugares necesitan activaciones inmediatas. Un proyecto de estos se tomará seguramente los próximos 15 años. No importa, hay que comenzar algún día. Eso está claro. Es donde nace el agua, es donde están llegando las invasiones de mayor gente todavía, porque la guerra continúa y porque Medellín se volvió muy atractiva. Ya van a ver por qué. Entonces, el río permite mayores densidades. Las ciudades tienen que crecer para arriba para que sean competitivas. Las ciudades tienen que ser compactas. No podemos seguir viviendo la ciudad plana, extensa, inagotable. Porque ¿cuánto cuesta llevar acueducto, alcantarillado, energía a todo esto? Y pavimentar y poner policías, etc. Es que no podemos seguir siendo un planeta sin control. Además no tenemos plata. Somos un continente pobre. Y empezamos a armar estructuras de borde de ladera y un cinturón verde. ¿Qué significa esto? Toda esta zona está llena hoy de vivienda. La idea es ponerlos a vivir en altura, densificar. No importa en las partes altas, pero densificar con normativas, con cuidados, con sistemas claros de construcción, etc. No es desarraigarlos y llevarlos, pero bueno, es una alternativa. Luego, unos límites de corredor de movilidad limpia. Yo tengo muchas discusiones sobre esto, tendremos otro momento para hacerlo. Segundo, una franja de transición de equipamientos, o sea, equipamientos deportivos. Y tercero, una zona, un colchón rural. Está claro lo que se necesita. Ahora es cómo hacerlo. Es una parte muy compleja. Porque, claro, los renders aguantan con todo. Con todo. Pero ustedes se imaginan, cuando esto esté así de bonito, yo llego a vivir allá, a mí que me eche la policía. Uno con un montón de parques, hago mi tugurio, las casitas de cartón de ahorita, a ver si el Estado tiene tanta policía para poner. Y si la tenía, entonces, ¿por qué no cuido lo que estaba pasando? Vuelvo y repito, el problema no son las normas, háganlas cumplir. Es que la cosa no es fácil, estoy completamente de acuerdo, pero hay que actuar. El río es su espejo de agua. En los años 40 era un gran río que sus meandros se movían y armaban un paisaje muy bello. Además, no me tocó, yo soy mucho más joven, pero el río lo hemos convertido además en la parte de atrás de la ciudad. La industria se tomó el río y alguien le dio por lavar una empresa de salchichones y lo volvió rojo. Lo hemos visto azul, amarillo, no se imaginan cuánto. Y lo hemos vuelto una autopista, porque pasar desde Cali o desde Pasto, al sur del país, para ir a Cartagena, los camiones tienen que pasar por ahí. Pero como es una ciudad de montaña, no hay por dónde más pasar que por el centro. O sea, nosotros no tenemos capacidad de hacer circunvalares, ustedes las tienen. Pero las circunvalares sirven además también como barreras de protección de extensión, y tampoco sirven. Así que, bueno, el problema lo vamos a solucionar de esta manera. En 1998, la política de la ciudad empezó a hacer algo que nos ha servido mucho, y es iluminar el río. En diciembre iluminamos el río, y eso es una hermosura. Una ciudad que no tenía espacio público digno empieza a encontrar en el río la oportunidad de que esto empiece a cambiar, y ahí nos vemos, y ahí nos tomamos los aguardientes en diciembre, y los carros siguen pasando, pero esto funciona. Y mírenlo, la ciudad formada al lado del río y tal, y ahora estamos pensando meter el río meter las vías por debajo. Yo iba a decir que el río por debajo, eso sí sería la tapa de la olla, pero lo hacen, en México lo están metiendo por debajo, no se preocupe, en serio, en México lo meten por debajo. Y se ríen, pero los mexicanos pues, y yo les digo, ¿pero qué están haciéndome si es el río? Pero no importa, Gustavo, eso huele muy maluco. Pues se resuelva, estamos acostumbrados, es como a resolver el efecto y no la causa. Bueno, y entonces lo vamos a poner, porque queremos tener playas y queremos navegar en él, y está trabajándose en el tema, y esto es lo que queremos, aumentar el espacio público para los ciudadanos. Queremos llegar a 10.6, estamos en unos lugares en el punto 7, no hemos llegado ni a 1 metro cuadrado de espacio público por ciudadano, y queremos entonces aprovechar y densificar al lado del río, porque tiene que ser una ciudad compacta. Es muy complejo que sea la ciudad de todos, porque el costo de la tierra no permite hacer vivienda de interés social. Pero hay que poner normativas para que el que construya, el 70% sea vivienda de estrato alto y el 30% sea vivienda de interés social. Porque la ciudad tiene que ser mixta. Si no, la seguimos volviendo guetos. El concurso está recién pasado y presentamos esta propuesta que volvemos a los meandros de antes
y construimos la ciudad consolidada en el centro. Solamente un caso. Esto es todo lo que hay hoy en industria. Así que las grandes bodegas pueden seguir siendo bodegas de transformación limpia en la parte inferior y densificamos en altura la ciudad mixta. Eso no tiene ninguna complicación. No estamos sacando a nadie. Simplemente estamos pidiendo una claridad en densidad en altura y una normatividad que permita que la restricción de suelo en los centros sea menos castigadora. Y bueno, ya voy a contarles por qué. Sistemas de transporte masivo, el metro, nos permite volar por encima de la ciudad. Las canastas o los metrocables no es para ir a esquiar. Nosotros llegamos a la casa pues montado en esto. Sobre todo las personas más humildes. Ya tenemos 2 sistemas de metrocable, estamos en construcción de 2 más. Y toda la infraestructura para construir esto lo hicimos allá, en los barrios humildes. Nuestra ciudad de ladera nos permitió soñar en tener equipamientos al aire público que no fueran solamente talanqueras o muros de contención. Entonces hicimos rampas para que haya un discurso, un concierto, rock al parque o ópera al parque, y los niños puedan mientras tanto estar jugando. Y es esto. No se necesita plata. Necesitan ideas. Y entonces cuando pusimos estos tacones para escalar, los niños quedaron pegados. Pero claro, es que pues... Y entonces pusimos arena y pusimos luz. Y detrás vienen las mamás. Así que los marihuaneros y los que meten cocaína y bazuco se van. No hay que pelear con ellos. Usted no ponga una guerra frontal a los consumidores de droga. Eso no es un problema. Eso es un problema de salud pública, pero no de seguridad. Active estos lugares y verá que la misma comunidad se encarga de limpiarlos. Lo mismo pasa con los carros. Decían los comerciantes, los carros son nuestros clientes. Nosotros dimos, los carros no compran. ¿Cómo que no? Los carros no compran, hombre. Solamente desplazan los vendedores a toda la gente. Y entonces lo que hicimos fue sacar los carros. Y esto se volvió unos índices de comercio altísimo. Y es por donde todo Medellín se mueve en el centro. No tenemos sino todavía una calle. ¿Ven? Pero estamos haciendo el ensayo. O sea, nosotros hacemos proyectos modélicos. Experimentamos, nos da resultado y si no lo corregimos y lo revisamos y lo implementamos y seguimos. Es un proceso de estar en eso. Y por la noche la ciudad pasa del miedo a la esperanza. Empezamos a encontrarnos otra vez en el espacio público, aquel que nos negó Pablo Escobar porque no podíamos salir después de las 6 de la tarde. Y empezamos a hacer equipamientos de enorme calidad en las montañas, en la ciudad informal, porque estos niños tienen derecho a educarse. Porque si no, entonces ¿cuándo? ¿Esperamos más tiempo o qué? Los seguimos matando y no hacemos nada por ellos. O los más pequeñitos, ¿no será que tienen derecho a alimentarse bien para que su cerebro se desarrolle? O solamente los chicos de dinero tienen derecho a crecer, mientras que los humildes no. Porque llegan a 5 años y el que comió, comió, y el que no, no. Y el que comió entonces se desarrolló mentalmente y el que no, quedó listo. Entonces, ¿cuándo es la equidad? ¿Cuál es la lucha por la equidad? Ese chico nunca podrá competir en igualdad. Hicimos 19 jardines infantiles en 4 años. Se puede. Hay que ponerle cabeza al tema. Hicimos una estrategia de un sistema que no queríamos repetir todos iguales, pero que nos permitiera hacer módulos. 300 niños, primaria y secundaria, 1000 chicos. Bien, se puede. Hoy tenemos más o menos unos 7000 chicos que están pasando por esta estructura y que hoy por fortuna no solamente los niños sino las mamás están siendo cuidadas en el proceso del embarazo. Significa que protegemos la vida desde que está en el cuerpo de la mamá. Enseñamos todo el proceso de lactancia porque no solamente se tienen niños, no se tienen guarderías, es que uno no guarda muchachitos, se tienen jardines infantiles. La policía nos pidió el favor de que ayudáramos en las laderas de la montaña porque esta conurbación era muy compleja, muy peligrosa y dijimos, listo. Entonces hagamos unos lugares que además la seguridad sea de percepción. Porque es que uno siente a veces que necesita que el policía esté al lado de uno. Pues si yo no veo al policía, entonces veo a todo el mundo como un ladrón. Entonces hicimos esto que es un símbolo. Y le dijimos, general, hagamos unos parques. Y dijo, unos parques, hombre, ¿usted cómo le ocurre? ¿No ve que ellos nos van a poner bombas y nos van a volar? General, venga, trabajemos con la cultura. Desde la cultura. Entonces desarrollamos en esos lugares donde la ciudad ya es el último punto, estos lugares. Hicimos esto. Con la comunidad participamos. Al principio fue muy difícil porque los malos aparecen y dicen, no, ¿cómo va a traer la policía para acá? Disfrazados de buenos.
Entonces empezamos a hacer esto. Hicimos esto. Y pusimos un lugar para que la gente pueda ir a conversar con la policía. Centros de atención inmediata. Y la cultura se toma estos lugares para que haya actividad. Hay mimos, hay saltimbanquis, hay cine, bueno, pasa de todo. Miren los niños. ¿No será que también tienen derecho? Pero no es solamente la policía, es que la cultura, la policía, espacio público, todos ponen un poquito. Bien, entonces hoy la policía está bien vista en el barrio. La policía nos pidió que hiciéramos un cuartel general de caballeros armados, montados de a caballo, en una zona de protección, alta montaña. Y esto es una zona muy frágil, y querían llevar allá 150 hombres, 100 caballos, 20 perros, y en un lugar muy especial que se llama el Parque Arví. Y desarrollamos un proyecto en condiciones de sustentabilidad o de sostenibilidad, como lo quieran, voy a mostrárselo: paneles solares, calentamiento radial solar, una plaza, los caballos, y esto es. Materiales de prefabricación previa para no llegar a contaminar en los lugares, para evitar el mayor desperdicio. Materiales que están comprobados bajo la producción del material. El primer proceso de la sustentabilidad de los materiales o la sostenibilidad está en la planta. Para usted debería comprar los materiales que las industrias no contaminen. Si usted le compra a una empresa que malgasta el aluminio y lo desecha en el mar o lo desecha en los ríos, no debería haber fomento desde la industria de la construcción. Y entonces desarrollamos esto. Recogemos el agua lluvia para soltar los sanitarios, para regar los pastos y para lavar los caballos. Porque es que uno no puede trapear la casa con agua potable, ni soltar el sanitario con agua potable. Pues sí, hay mucha gente que no tiene agua, seguro. Y entonces todas las aguas negras, tanto de los caballos como de la cocina, llegan a un biodigestor. ¿Qué es esto? Produce gas metano. Con eso cocinamos y calentamos. Y toda la radiación solar nos permite calentar el agua de la policía, que en las 4 de la mañana, hace mucho frío, se bañan con agua caliente. Dignificamos al policía. Y ese es el resultado. Entregamos el agua 98% pura nuevamente a la reserva. Quiere decir que los desarrollos habitacionales que se están haciendo aquí deberían tener obligación de hacer esquemas como estos. Y si al menos están construyendo, que el impacto sea prácticamente cero. Es más, por el contrario, en las épocas de sequía, el agua negra debería ser todo un valor agregado. Así que no debería haber verano que secara los parques. Ahí está el sistema. Y bueno, por supuesto, además la comunidad tiene derecho a llegar a ver los caballos. Entonces, es que la policía no tiene que ser distante. Simplemente construimos lazos. Esta foto viene del otro proyecto, pero lo que quiero decir con esto es lo más bello para los más humildes. No porque sea la policía, entonces eso tiene que ser cualquier cosa. No tienen derecho a tener cosas muy bellas, a que la arquitectura sea un símbolo de progreso. La cultura, nuestras bibliotecas, están montadas en las partes más altas de las montañas, porque es donde vive la gente que necesita ir a educarse para ser competitiva. Y empezamos a entender que allá nuestros niños tenían derecho a tener un espacio digno porque no lo tienen en su casa. No porque su casa no sea digna, es porque no tienen plata para tener un lugar digno. Muchos de ellos no tienen luz para estudiar. Y entonces empezamos a que ellos querían estudiar música y se brindó todo desde el Estado para que los chicos que en algún momento estuvieron en la guerra tocando fusiles, tocaran violines. Y empezamos a construir proyectos urbanos integrales donde hay bibliotecas, puentes, colegios, que entretejen los territorios. Territorios enormes, enormes. 250.000 personas en este territorio que están viendo. Este era el territorio de Pablo Escobar. Y empezamos a hacer esto. Miren, donde había muy pocos carros, pero mucha vía, pues esos son los planificadores, que nunca conocen el territorio y lo que están haciendo. Entonces, mucha vía para pocos carros y muy poco espacio público para muchas personas. Cambiamos el esquema. Mucho espacio público para pocos carros. Pasamos de 16 locales comerciales a 360 locales comerciales. En un territorio donde en 50 años no había un banco, hoy hay 3. Esto significa que formalizamos lo informal. Quiere decir que el alcalde gana porque recibe industria y comercio. Esa plata no es para sentirse más rico, es para poder hacer más obras.
O esto que era el paredón de fusilamiento de Pablo Escobar, llegó el sistema aéreo del Metrocable. Miren pues dónde estamos. Estamos a 2.200 metros de altura, 2.400. Miren las condiciones en las que estaba esto, hicimos esto. Sencillo. Bien, es fácil. Es muy fácil. O esto que era un colegio. Imaginen uno educarse allá. ¿Cómo saldrá uno de allá, hombre? Yo no sé. Yo creo que muy mal preparado. Hicimos esto. Sencillo. Es más, hicimos un ladrillo sí, uno no. Así que con la mitad de la plata logramos hacer esto. Y hicimos esto. Como nuestros barrios están subdivididos entre Pablo Escobar y la FARC y los paramilitares, eso era un conflicto muy complejo. Entonces empezamos a tejer la ciudad. Porque cualquier estrategia es una estrategia de seguridad y convivencia. Quiere decir que la policía ya no tenía que subir en contravía para que le dispararan desde arriba. Siempre estaba a descarga. Además pagaban a 500.000 por policía muerto. Entonces la policía no quería llegar. Entonces empezamos a armar puentes para que nuestros niños, los vecinos, pudieran jugar, a construir tejido social. Pero además la policía podía pasar por acá. Y también hacíamos puente para el amor, para los novios, pues porque uno puede tener la novia al otro lado, pero sí le puede ir a hacer visita. Y empezamos a construir esta ciudad. ¿Qué pacho? Esta ciudad. ¿Ya está? Bien. Perdón, creo que me pasé bueno, muy bien. Esta ciudad, así, proyectos urbanos integrales. Me dijeron, Gustavo, vamos a resolver el problema en la Comuna 13. Y entonces nos fuimos para la Comuna 13 y montamos la oficina dentro de la Comuna 13. La Comuna 13 es el lugar que está a 72 horas del Pacífico, por donde hoy sale toda la cocaína para México y por donde entran armas. Porque los mexicanos pagan con armas. Entonces este era un lugar absolutamente violento de 7 kilómetros cuadrados de extensión, que tiene un Metrocable y que tiene unos territorios muy disímiles, ya lo vamos a ver. Entonces hicimos sistemas ambientales, de zonas de tráfico correlacionados con espacio público, con movilidad no contaminante, con colegios, con jardines infantiles. Bueno, nunca había plata para hacer esto. Esto lleva 6 años en construcción, no está terminado, van 180.000 millones de pesos, nos faltan por ahí otros 60 millones, 160.000 millones, pero ahí vamos. Desde este lugar, estos señores, y allá, vamos para allá también ahorita, cogían el fusil y cogían un fusil de 2 kilómetros de capacidad y le disparaban a esta urbanización. Imagínense en esa bala perdida por dónde pasaba. Atraviesa una casa del lado al lado. Y este lugar lo convertimos en un lugar para que los niños miren y aprendan a su Medellín. Y este lugar donde la mamá que vivía en este lugar para ir a trabajar tenía que guardar los zapatos en una bolsa. Me decía, Gustavo, lo peor que yo siento de humillación es que esta señora todos los días sale a mirar cuando yo guardo los zapatos en la bolsa. Hicimos esto. Pues es una cosa sencilla. Pero esta señora que venía de acá, esta vecina ya no tiene más que hablar de ella. Ya no hay más chismes. Es dignificar al ciudadano. Tenemos un enorme compromiso con muchas personas que todos los días se sienten indignos. Y este lugar que fue artillado por helicópteros a la Comuna 13, nadie lo quiso volver a tomar. Entonces dijimos, ahí hay una oportunidad enorme. Y presentamos este proyecto. Hicimos cultura. Y hicimos un corredor de media ladera. Hicimos esto. Eso es esto. Escaleras eléctricas. 12.000 familias se benefician de transporte limpio y cómodo. Es un edificio de 32 pisos de altura. Pues una montaña de 32 pisos de altura. Y hoy es esto. Dignificamos la calidad de vida de nuestros niños, pero además, miren a la policía detrás. La policía nunca había querido llegar a este lugar porque se sentían que los iban a matar. Y ahí está, es una estrategia de seguridad y convivencia. Y empezamos a hacer para todo esto vivienda, por supuesto. Estas son las condiciones de casi 150.000 ranchos o tugurios que viven al lado de las fuentes de agua. Miren esta condición, miren el agua negra y miren lo que pasa. Ahí vive un montón de gente, de familias, de niños, de gente de Medellín, que puede que no paguen impuestos porque no tengan plata, pero son hijos también, son colombianos. Entonces empezamos a armar pequeños proyectos como de acupuntura urbana en ese territorio. Los censamos, los medimos, conversamos con ellos. Sabíamos que había que retirar 82, pero hacíamos nuevas 120. Así que nos cabían estas personas, estas familias, y nos quedaban más o menos unos
30, 40 nuevos apartamentos que podíamos entonces poner en mejores condiciones, nuevo espacio público. Esto teníamos y esto hicimos. Esto teníamos. ¿Usted se imagina qué puede sentir esta familia cuando esté lloviendo 14 días del mes? Miren dónde llega aparentemente la ciudad formal, y estamos hablando de la ciudad de ahorita. Pero es que además de que estas familias todavía hacen mucha lucha, imagínense la lucha que hacen estos. Pablo Escobar y los otros del otro lado, los paramilitares, se dan bala aquí. A esa persona, cuando llega a Medellín, cuando es campesino nuevo, le entregan un fusil para que defienda la frontera. Y no estoy hablando en pasado, estoy hablando en presente. Y pasó esto. Es el mismo lugar. Las familias que estaban en los ranchos de madera, las pasamos a vivir en altura. Y los ranchos que se podían consolidar, les resolvimos la estructura, les pusimos techo nuevo y ya los vamos revocando y ya están pintados. Miren, sencillo, seguro, es sencillo. Lo que pasa es que se necesita voluntad política. Y miren el espacio público que se genera y miren las condiciones. La norma dice para la vivienda social que no puede sin ascensor, que no puede superar 5 pisos, y está muy bien. Pero nosotros entonces pusimos un puente, bajamos 5 y subimos 5. Y listo. Y resuelto. Porque además es mucho más rentable. Estos son suelos muy frágiles que permiten y exigen una cimentación compleja. Y cuando tenemos mayor densidad, pues bajamos los costos. Quiere decir que adverso o no el territorio, bien visto, es una oportunidad. Bueno, para cerrar y dejarlos descansar. 175.000 casas en este proceso o familias han sido beneficiadas. 3 millones de personas directamente tocadas con este tema. Hemos reducido el 50% de accidentalidad por los sistemas de transporte articulados. 38.000 billones de pesos se han conectado y esperamos poder llegar a 10.6 metros cuadrados por ciudadano. En 1981 teníamos 381 homicidios. Pablo Escobar en todo su momento. 2007 llegamos a 26 homicidios por los mismos 100.000 habitantes. Subimos un poco en el 2013 a 60. Es muy importante hacer ciudades compactas. Es la alternativa. Y si ustedes ven lo que estamos haciendo con esta vivienda, es no crecer más la mancha, porque podíamos haber hecho los apartamentos por allá lejos, pero preferimos hacerlos en el mismo lugar de la ciudad, compactar la ciudad. Pero eso significa pensar en movilidad no motorizada, en un transporte público articulado, en un espacio público de calidad, en usos mixtos del suelo, trabajo, recreación y vivienda en el mismo lugar. Educación, cultura, plantas bajas activas, ojalá la ciudad a las 24 horas, porque cuando la ciudad se muere, como en los centros de nuestra ciudad, ahí es donde roban, atracan y matan. Gestión del automóvil, si usted quiere ir al carro, vaya con mucha gente, y si no le cuesta mucho. Y por supuesto participación ciudadana. Se cambian los paradigmas de ciudad, no se construye en casa, se construye comunidad. No hay peatones, hay ciudadanos, son cosas muy distintas. Mover carros o mover personas. Espacio público o lugares de encuentro, tener transporte o movilidad integrada. Sirve construir cultura, sirve construir cultura. El espacio público donde no hay carros y hay mucha gente debe activar a las personas. Hay muchas maneras distintas de ir al colegio, muchas maneras. 650.000 niños han sido beneficiados de pasar de casas de madera, de tugurio, a vivir en espacios públicos dignos, donde los papás y las mamás están más tranquilos. Significa que ellos pueden llorar tranquilos, porque sus hijos están recibiendo la oportunidad del Estado. Yo siento que desafortunadamente en mi país todavía nos matamos por la pólvora, y espero que algún día la pólvora brille para otras cosas. En Medellín, cuando miramos al cielo, nos reímos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Agradecerle una vez más su participación por esta excelente charla y vamos a hacer la entrega del certificado correspondiente y el reconocimiento especial por su participación. Para esto invitamos a la arquitecta Rosa Santillán, secretaria general del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba.
Qué rico. De todo corazón, en serio, hay mucha gente que está esperando que hagamos algo por ellos, seguro.